Bueno, hola nuevamente. La idea de este video es arrancar a ver intercambiadores ya de carcasa y tubo. Entonces, dentro del listado que les había mostrado inicialmente, los intercambiadores que íbamos a ver, conmigo este es el segundo que vemos. Ya vimos intercambiadores de doble tubo y ahora vamos a ver intercambiadores de carcasa y tubo, que son los intercambiadores que abarcan este listado de los que vemos, son los intercambiadores más comúnmente encontrados, más empleados en la industria. ¿Sí? Bien, un intercambiador, a ver qué corro esto, un intercambiador de carcasa y tubo, esperen que necesito sacar esto de la imagen de ustedes, ¿no? Ustedes lo verán. Bueno, no hay mucho para ver igual en... un intercambiador de carcasa y tubo, entonces, vendría a ser algo así como la evolución de los intercambiadores de doble tubo que habíamos visto anteriormente, porque los intercambiadores de doble tubo están limitados en las aplicaciones, porque están destinados a aquellas aplicaciones en las que se requieran pequeñas cantidades de calor a intercambiar. Entonces, en el caso de que se requieran equipos más grandes, si tuviésemos intercambiadores de doble tubo, sería necesario empezar a colocar unidades en paralelo. Y eso conllevaría tener un equipo bastante menos compacto y con mayor dificultad de mantenimiento, ¿sí? O sea, un equipo muchos más equipos en paralelo. Entonces, la opción a eso, para evitar todo ese tipo de inconvenientes, se recurre a este tipo de intercambiadores, que son los intercambiadores llamados de carcasa y tubo. ¿En qué consiste? Bueno, este tipo de intercambiador es un intercambiador que consiste en un tubo de gran diámetro que recibiría el nombre de coraza o de carcasa, que está cerrado en sus extremos, por las que se denominan placas portatubos, que son de un espesor bastante considerable estas placas, y que están atravesadas por tubos, que van a ser los tubos de intercambio de calor, ¿sí? La unión entre los tubos y estas placas suele ser clave para que no haya pérdidas, ¿sí? Pueden estar soldadas o algo que se llama mandriladas, ¿sí? Mandrilados los tubos a las placas. Entonces, por un sector, o sea, un fluido va a circular a través del interior de los tubos, y el otro fluido va a circular por el área comprendida entre este tubo externo o carcasa y el diámetro externo de todos los tubos, ¿sí? Entonces, como habíamos visto en los intercambiadores de doble tubo, el área de intercambio, ¿cuál era? Era el diámetro externo del tubo interno. Bien, acá, ¿cuál va a ser el área de intercambio? La suma de todas las áreas externas de los tubos internos, ¿sí? Del paquete de tubos. Esa va a ser el área de intercambio propiamente dicho de la transferencia de calor. Entonces, en el caso de los tubos, para que el fluido circule a través de los tubos, va a entrar por el que se denomina el cabezal del intercambiador, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos un cabezal con entradas axiales, a través del cual va a circular el fluido a través de los tubos. En este caso es de doble paso, por eso tiene la entrada y la salida del mismo lado. Entonces, entra el fluido, circula a través de los tubos, acá tiene que haber un bafle que divida en el cabezal posterior, y el fluido va a regresar a través de los tubos de abajo y va a salir por el cabezal, por el mismo cabezal, por la otra salida. Y para el caso de la carcasa, el ingreso va a ser por aquí y la salida va a ser por aquí abajo. O viceversa, depende del proceso. Bien,
Por supuesto que sabemos, y ya lo sabemos de los intercambiadores de doble tubo, que al aumentar la velocidad de circulación de un fluido, lo que ocurre es que se mejora la transferencia de calor. Entonces, si nosotros hacemos circular el fluido de carcasa a través de la carcasa, sin poner ninguna restricción al pasaje de ese flujo, entonces la circulación sería bastante poco turbulenta en el caso de que de que este espacio sea grande. Una opción para aumentar la velocidad del flujo, del fluido que va por carcasa, y de mejorar su turbulencia y por ende su transferencia de calor, es colocar baffles, ¿sí? Colocar baffles, que son placas circulares casi del mismo diámetro que la carcasa, que están perforadas, a través de las cuales pasan los tubos, y esos baffles me van a permitir direccionar el fluido que va por carcasa y aumentar su velocidad, por ende aumentar su turbulencia, por ende mejorar la transferencia de calor, ¿sí? Entonces, lo que vemos en este diagrama son los tubos, los baffles que van a dirigir el fluido que va por carcasa, el cabezal, que es por donde va a ingresar y salir el fluido que va por tubos, las boquillas de entrada y de salida del fluido que va a ir por carcasa, los soportes que van a ayudar a mantener fijo el equipo contra la superficie en la que esté, y las placas portatubos, que son las responsables de sellar el espacio de la carcasa para que no se mezclen los fluidos, digamos, para que no haya pérdidas de un lado hacia el otro. Bien. A ver, siempre me cuesta hacer que pase. Bueno, la siguiente slide, cuando ocurra que pase, ahí está, habla de los baffles, ¿sí? Estos baffles no necesariamente tienen que ser como los que vimos en el diagrama anterior. El corte de esos baffles puede ser diferente. En este caso, una opción que se ve es que ese corte, en lugar de ser horizontal, sea vertical, y que el fluido entonces circule como se ve en este diagrama. También podría ocurrir que en lugar de una sola segmentación, el baffle esté dividido en más segmentaciones, de manera de hacer que el fluido tenga un recorrido particular. O también podría ocurrir, como en este caso, que el corte y la disposición de los baffles haga que la circulación del fluido a través de la carcasa tenga un movimiento helicoidal. Cada uno de estos diferentes tipos de baffles y disposiciones tiene un propósito. Pero en general, el propósito global de todos los baffles, independientemente del corte, independientemente del distanciamiento y de la circulación del fluido, principalmente la función de los baffles va a ser soportar los tubos, restringir la vibración de los tubos y dirigir el flujo a través de la carcasa. ¿Sí? Esas son las tres funciones que va a cumplir el baffle, independientemente de cuál sea su disposición y su corte. ¿Sí? Acá volvemos de nuevo al corte horizontal, y para aumentar el propósito del baffle de soportar la estructura de tubos, en este caso lo que se coloca además son varillas, que son soporte, o sea, ayudan a soportar la estructura, pero además son espaciadoras de baffle, ¿sí? En el caso de que haya mucha vibración, en el caso de que se necesite soportar mejor el equipo, esa es una opción, poner varillas espaciadoras, o fajas longitudinales que cumplen también una doble función de mejorar el soporte del paquete de tubos, pero que además, ya vamos a verlo más adelante, pero que también lo que hacen es que si se generase una corriente de flujo del fluido que va por carcasa, que quisiera pasar a través de los costados del baffle
donde por ejemplo en este caso se ve que no hay tubos, porque no se ven los agujeros en las placas, portatubos, en los baffles, para el pasaje de tubos, entonces en ese caso todo el flujo que se desvíe a través de esta área sería ineficiente. Entonces, estas fajas longitudinales tienen la doble función de soportar y redirigir el flujo para que el flujo pase a través del paquete de tubos, de manera que la transferencia de calor sea lo más eficiente posible. Y acá lo que vemos son los distintos tipos de baffles, ¿sí? Habíamos visto anteriormente que los baffles podían ser horizontales o verticales, ¿sí? En el caso de que quisiera poner un baffle vertical, por ejemplo, puede pasar que necesito poner un baffle vertical si, por ejemplo, tuviese el caso de condensadores, vaporizadores, o fluidos que manejen algún tipo de sólido en suspensión, ¿sí? Porque este tipo de disposición hace que se minimicen las bolsas que se pueden generar en el pasaje de flujo hacia arriba y hacia abajo, que atrapen, bolsas que, o sea, en el caso, por ejemplo, este caso, bolsas que atrapen sedimentos o vapores y que reduzcan la superficie efectiva de transferencia, digamos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, me convendría ir a este tipo de corte vertical. En cambio, si, por ejemplo, estuviese calentando o enfriando, algo que en este caso no se condensa ni se vaporiza, o sea, estoy hablando de un intercambiador de calor, y que tenga un amplio rango de temperatura, en ese caso me convendría este tipo de corte de baffle y de disposición, porque en el anterior, en el vertical, lo que puede ocurrir es la estratificación del fluido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos serían ejemplos de cuándo pondría una disposición y cuándo pondría otra. También existe la posibilidad de que esto esté rotado y que en lugar de estar horizontal o vertical, esté a 45 grados. ¿Sí? Eso seguramente va a ocurrir cuando tenga una relación de compromiso precisamente entre estratificación por alto rango de temperatura y además sedimentación de algún sólido o algo así. ¿Sí? Es más raro, en general lo más común es que estén horizontales o verticales, pero también podría ponerlos a 45 grados. El corte, se llama corte del baffle a precisamente este corte de la placa, ¿sí? Pero puede ser que sea de una segmentación, puede ser de doble segmentación, puede ser de triple segmentación, ¿sí? ¿Y eso de qué va a depender? O puede ser en este caso también que se llaman baffles de disco y corona, ¿sí? Y en este caso que tengo acá en este corte, lo que ocurre es que los baffles están dispuestos únicamente, si se fijan, están puestos únicamente en donde hay tubos, ¿sí? Entonces, el primer caso es uno de los casos más simples, o sea, el caso más simple, el primer baffle es el más simple, es de lo más común que se utilice, pero ¿qué pasa? Como el fluido tiene mucho cambio de dirección, lo que ocurre es que este corte de baffle va a tener una alta pérdida de carga, ¿sí? Si yo quisiera disminuir la pérdida de carga y me voy a un baffle doble segmentado, lo logro, ¿sí? Este baffle versus el anterior tiene menos pérdida de carga, le genera al fluido menor pérdida de carga que el anterior. Y el tercero más aún, ¿sí? ¿Por qué? Porque los movimientos que tiene que hacer el fluido de carcasa a través de la carcasa son más suaves. Pero como contrapartida de eso, ¿qué puede pasar? Siempre una cosa va a expensas de la otra, entonces como contrapartida de eso, si bien al aumentar la segmentación del baffle lo que logro es reducir la pérdida de carga,
también voy a tener menos eficiente la transferencia de calor, ¿sí? El U va a bajar. Entonces, baja la delta P, pero también baja el U. ¿Sí? ¿En qué casos usaría este otro tipo de corte de bafle? Fíjense que los bafles están soportando a los tubos y en las ventanas por donde circula el fluido no hay tubos, ¿sí? Estos son los casos en los que tengo que cuidar mucho la vibración. Tengo un sistema que vibra demasiado, entonces fíjense que si soporto todos los tubos con bafles, entonces mejoro el problema de vibraciones. Ya lo vamos a repetir más adelante, pero en ese caso usaría ese tipo de bafles. Bueno, y en el caso también de disco y corona, ¿sí? Se colocan alternados el disco y la corona, el anillo y el centro, digamos, se colocan uno y uno, ven cómo está el diagrama, y por supuesto que en este caso también lo que se hace es reducir la pérdida de carga, ¿sí? Se reduce mucho la pérdida de carga, y también se disminuye una corriente parásita, que ya la vamos a ver más adelante, pero es la que ocurre por acá, donde está este bafle, ¿sí? Se disminuyen las corrientes que intentan bypassear, el paquete de tubos. Bien. ¿Qué pasa con estos bafles? Lo que más impacta, o lo que más tengo que tener en cuenta a la hora de la disposición de los bafles en un equipo es la separación que existe entre ellos, ¿sí? Más allá del corte del bafle, lo que más impacta en la pérdida de carga y la transferencia de calor es qué tan separado está de un bafle del otro. Es lo que más impacta, no lo único. Por supuesto que el corte también impacta, pero ya vamos a ver que los métodos más simples de cálculo, como puede ser Kern, uno no puede modificar el corte del bafle, ya está determinado. Recién en métodos un poco más complejos, como Bell-Delaware, recién ahí podríamos empezar a tener en cuenta lo que es el corte de bafle. Entonces, por ejemplo, los métodos más simples, lo que sí puedo modificar es el distanciamiento, este espacio entre bafle y bafle, ¿sí? De manera que si yo, en este caso, por ejemplo, que es el caso en el que tengo mayor pérdida de carga, quisiera disminuir esa pérdida de carga, una opción, ¿cuál sería? Sería aumentar la distancia entre bafle y bafle, de manera que la pérdida de carga disminuya, ¿sí? Pero ¿qué pasa? También existen recomendaciones, ¿se acuerdan que yo les había dicho ya que para todo íbamos a tener alguna norma que nos ayude? Bueno, existen recomendaciones de gente que ha recopilado información acerca de estos procesos que nos ayudan a determinar cuál es ese máximo espaciamiento que puedo tener entre bafle y bafle, cuál es ese mínimo espaciamiento que puedo tener entre bafle y bafle. Entonces acá, lo que ven, estoy tomando mate obviamente, lo que ven son tablas que nos ayudan, estas tablas están en los libros, pero de todos modos ya van a ver que hay un valor que lo van a tener que saber ustedes, así que no les va a hacer falta tanto la tabla, pero existen tablas y guías que nos ayudan a determinar, de acuerdo al diámetro del tubo, cuál es el espaciamiento máximo recomendado, ¿sí? Para que esos tubos no estén soportados. ¿Por qué? Porque si no están soportados empiezan a vibrar, ¿sí? Entonces, hay tablas que nos guían en cuanto a cuál es ese distanciamiento máximo. En este caso es para intercambiadores de calor, que fíjense que además tienen en cuenta el material de construcción, y también existen tablas, este es de Normatema, las dos seguramente están basadas en Normatema, este es creo que es del CAO, o es del CAO o es del CAN. Esta tabla de aquí abajo es también sugerencias de distanciamientos para determinados diámetros de tubería. Para el caso de
equipos con vaporización o condensación, ¿sí? Entonces, eso ya nos va ayudando a poder diseñar. Esta es una foto de planta real, más real de lo que serían los tubos, los bafles. Estas que están acá señaladas, fíjense que son las barras de soportes y estas barras que ayudan a soportar y a espaciar los bafles. Y esto yo no lo llego a leer, acá, bafle longitudinal, ¿sí? Esto que está acá es un bafle, pero que en este caso va a dividir longitudinalmente. ¿Por qué? Porque entonces esta carcasa va a tener más de un paso, ¿sí? El fluido que vaya a través de la carcasa va a entrar por alguna conexión axial, va a recorrer los bafles, en este caso fíjense que el corte es vertical, va a recorrer los bafles, va a bajar, ¿sí? Y va a recorrer en el otro sentido la parte de abajo del intercambiador. Ya lo vamos a ver. Bueno, y fíjense que ahí sí son verticales. Estoy intentando pasar, pero no responde inmediatamente. No tengo encima acá cuál es la slide que sigue, no me la acuerdo. Si no les diría, pero bueno, seguramente es de bafles verticales, en donde, creo que es de bafles verticales. No, perdón. Acá simplemente mostrarles, voy a pasarlo ya, pero acá simplemente mostrarles que esos bafles, bien, esto puede pasar, estos bafles también pueden llegar a tener estas ranuras que son para el caso de que tengamos condensadores, para que pueda circular y drenar el condensado, ¿sí? Que no va a ser eficiente para la transferencia de calor. Y este otro tipo de bafles, fíjense qué particulares que son los que son bafles en espiral, ¿sí? Tienen muchísimas ventajas este tipo de bafles, porque antes hablábamos de que el corte horizontal, simple segmentado, podía hacer, o el corte vertical no importa, el más común es el horizontal, pero digamos, el corte simple segmentado lo que va a hacer es que tenga mucha pérdida de carga. Y si me voy a un corte más segmentado, a un bafle más segmentado, lo que puede hacer es que tenga menos pérdida de carga, pero menos transferencia de calor también. Bueno, los bafles en espiral tienen la gran ventaja de que tienen las dos cosas muy optimizadas. Entonces, disminuye el ensuciamiento porque va barriendo en su paso y no genera estratificaciones. Aumenta el tiempo de funcionamiento del equipo precisamente porque disminuye el ensuciamiento. Disminuye la pérdida de carga, o sea, tiene mucha menos pérdida de carga porque la circulación del flujo no tiene estos cambios bruscos de dirección. Evita corrientes parásitas, precisamente por eso, hace un recorrido que va barriendo todo el paquete de tubos. Hace más efectivo el equipo y disminuye el tamaño, es decir, mejora la transferencia de calor. Siempre que se mejore el U, se mejora la transferencia de calor, baja el área requerida, el área necesaria para hacer la transferencia. Entonces, tiene muchísimas ventajas este tipo de baffles, pero, como todo, tiene que tener alguna desventaja, y es que es una tecnología no conocida, ¿sí? O sea, tiene un costo muy elevado de armado, es una tecnología mucho más especializada, no cualquiera lo va a hacer. Entonces, bueno, si bien son mucho más eficientes, también son más difíciles de encontrar. La verdad es que no es que se vean, no es que es algo tan común en la industria. Sepan, sí, que una opción es hacer este diseño de baffles en espiral. Lo que pasa es que las ecuaciones con las que contamos no contemplan, entonces va a tener que ser un diseño mucho más especializado, van a tener que recurrir seguramente a una empresa de diseño más especializada.
Fíjense que acá lo que compara es la comparación de ensuciamiento entre baffles planos y baffles en espiral. O sea, lo que sí se sabe es que acá también este gráfico va apuntado a lo mismo, al tiempo de funcionamiento de un intercambiador convencional con los baffles convencionales versus el tiempo de funcionamiento que puedo tener con un intercambiador que tenga este tipo de baffles en espiral. Son muy buenos, sépanlo, los tienen que conocer, nosotros no los contemplamos dentro de nuestros diseños porque las ecuaciones que tenemos y el paquete de diseño más básico está apuntado a los baffles más convencionales. Pero ustedes como ingenieros tienen que saber que existe esta chance. En el caso de que lo crean conveniente, deberían considerarla, digamos. Bien. ¿Y qué pasa con el corte en sí? Porque hablamos del espaciamiento. El espaciamiento del baffle debe tener, ya les comenté algo de que debe tener un mínimo y un máximo. Y el corte del baffle también, ¿sí? Los cortes de los baffles varían entre un 15% y un 25%. Y se expresa como la relación entre la altura del segmento libre sobre el diámetro interior de la carcasa, ¿sí? Entonces, el corte del baffle es ese espacio libre por donde va a pasar el fluido sobre el diámetro total que podría tener esa placa, ¿sí? Entonces, son dos cosas. Una cosa es el corte de baffle y otra cosa es la separación entre los baffles. Todo eso va a hacer que el recorrido o el flujo del fluido que va por carcasa tenga más o menos velocidad, tenga más o menos caída de presión, tenga más o menos eficiencia de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, y la separación entre los baffles y no el corte de baffle determina la velocidad efectiva del fluido que va por carcasa, es decir, que es más importante, es más lo que influye con respecto al fluido que va por carcasa, la separación de los baffles, ¿sí? Porque el corte de los baffles me voy a mantener en esto. Y por lo tanto tiene la mayor influencia sobre la pérdida de carga de la carcasa. Los baffles segmentados no deben estar a menor distancia que 1/5 del diámetro de carcasa, o 50,8 milímetros, lo que sea mayor, ¿sí? Entonces ahí ya nos da un espacio, un criterio de diseño, esto que tenemos que empezar a ver. Si yo tengo que elegir a qué tan distanciado van a estar los baffles, bueno, me puedo mover hasta como mínimo lo cerquita que pueden estar un baffle del otro, de manera que si están muy cerquita, el flujo de la carcasa va a ser más turbulento, va a tener más velocidad y va a tener más caída de presión. Bueno, puedo acercarlos tanto como 1/5 del diámetro de carcasa o 50,8 milímetros, lo que sea mayor, ¿sí? Porque si el diámetro total de carcasa es chico, entonces si no podría hacer un acercamiento más chico. No, puedo acercar como máximo esto. Y como contraparte, y esto es lo mínimo que puedo acercar los baffles. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Cuánto es lo más separado que pueden estar? Bueno, acá de nuevo tengo una referencia con respecto al diámetro exterior del caño usado, puedo estar 74 por ese diámetro a la 0,75. ¿Sí? O en muchos casos se dice que lo máximo que puedo estar es el diámetro de la carcasa. Esta es una manera de verlo, ya vamos, creo que está escrito acá también en algún otro lado, que lo máximo es el diámetro de la carcasa. No pasa, de nuevo. No, debe estar entonces la explicación de los intercambiadores de calor. Bien, velocidades de flujo cruzado y flujo en la ventana del baffle. ¿Qué sería flujo cruzado? A través del paquete de tubos, el flujo, cuando pasa por la ventana del baffle, va a pasar paralelo a ese paquete de tubos. Y cuando pasa en el área comprendida entre baffle y baffle, va a pasar perpendicular al paquete de tubos. Bueno, se asume que que las velocidades de flujo en la ventana del baffle versus la velocidad de flujo
cruzado, que sería a través del paquete de tubos, debe ser lo más parecida posible. En la próxima slide veríamos por qué, pero preferiblemente debe estar dentro del 20%. Si difieren en más que eso, las repetidas aceleraciones y desaceleraciones a lo largo del equipo resultan en una deficiente conversión de la delta P en transferencia de calor. Acá está. Fíjense, en el gráfico A dice que el corte de bafle es pequeño. ¿Sí? En este gráfico se simboliza un corte de bafle pequeño. En el B, un corte de bafle demasiado grande. En el C, un espaciado pequeño. Y en el D, un espaciado demasiado grande. Entonces, en estos dos casos, fíjense que lo que ocurre es que al ser el corte demasiado pequeño, se estrangula el flujo y genera un montón de lo que se denominan corrientes parásitas, ¿sí? Que no aportan verdaderamente al flujo cruzado entre el fluido que va por carcasa y el paquete de tubos. O en este caso, por el contrario, al ser demasiado el corte, también lo que ocurre es generación de corrientes parásitas y que ese flujo efectivo de transferencia de calor, que vendría a ser el flujo representado en el medio, se disminuye también. En el caso en el que este flujo es un flujo troncal, sin la generación de estas corrientes parásitas, que se maximiza ese flujo cruzado, en este caso, que es en el caso E, es cuando el corte y el espaciado son ideales. ¿Sí? Esto es para que se vea en la teoría, qué es lo que ocurre y por qué uno busca que el corte de bafle esté entre un determinado valor mínimo y un determinado valor máximo, y que el espaciado de bafles esté en un determinado valor mínimo y un determinado valor máximo, porque es de esa manera en la que el flujo en la que el flujo se mantiene más uniformemente cruzando el paquete de tubos como un flujo troncal, eficiente para la transferencia de calor. Entonces, en este caso se dice que la pérdida de carga que provoca el pasaje del flujo por carcasa a través del paquete de tubos, lo que se pierde como pérdida de esa energía que se da como pérdida de carga, está utilizada en la transferencia de calor. ¿Sí? Si no, en estos casos se pierde, en estos casos, por ejemplo, que reduzco mucho y hago mucha pérdida de carga, que hasta ahora dijimos que más pérdida de carga podía venir asociado con más velocidad por más turbulencia. Bueno, en este caso no estoy haciendo que esa pérdida de carga realmente sea eficiente para la transferencia de calor. ¿Sí? Entonces, perdí de carga, generé mayor pérdida de carga, pero no transferí proporcionalmente más calor. Fíjense que para un flujo turbulento, el H, el coeficiente de convección, que vendría a ser proporcional a la transferencia de calor, varía con la velocidad a la 0,6 o a la 0,7. Y el delta P a la 1,7 o a la 1,2. Entonces, generé mucha más delta P, pero no pude transferirlo a transferencia de calor, ¿sí? En este caso, por el efecto del corte y el espacio de los baffles. Y lo mismo para flujo laminar. Entonces, vemos que si se reduce el espaciado de los baffles, aumenta mucho más rápido el delta P que el H. Entonces, por eso es que me tengo que mantener en un espaciado de baffles determinado. ¿Sí? Hasta ahora veníamos siendo coherentes con decir que al aumentar la velocidad y al aumentar la turbulencia se generaba, íbamos siempre en dirección de mejorar la transferencia de calor, porque no estábamos hablando de una carcasa, estábamos hablando de tubos, porque hasta ahora vimos doble tubo. En este caso, en el caso de la carcasa, hay que tener cuidado porque si aumento demasiado el delta P restringiendo el espacio entre baffles, puede ser que no sea lo efectivo que necesito que sea. ¿Sí? Entonces el espaciado de baffles debe estar entre estos valores, que yo no los... Ahí está, creo que puse en pausa. No sé qué hice. Bueno, esperen que vuelvo.
la presentación. Espero que no se me haya cortado nada. Ahí estamos. Entonces acá tenemos que el espacio de baffles versus el diámetro de la carcasa, lo óptimo sería que vaya entre 0,3 y 0,6 del diámetro de la carcasa. ¿Sí? Eso es lo óptimo. Voy a intentar diseñar ahí. Bien, esto simplemente para que ustedes lo vean más real, digamos. Ese es un intercambiador de carcasa y tubo, en ese caso con tubos en U. ¿Sí? Fíjense lo grande que puede llegar a ser un intercambiador de calor. Para la fabricación de los intercambiadores de calor se utiliza una variedad de materiales, ¿sí? que van a depender mucho, por supuesto, de qué fluidos estoy utilizando. Estos son los que se denominan tubos en U, es el mismo tubo que se dobla, ¿sí? Para hacer, en este caso, cuántos pasos voy a tener por tubos, el fluido va a venir y va a pasar nuevamente a través de la carcasa, ¿sí? Entonces es de 2 pasos, este intercambiador de calor. Ya vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene, pero en este caso sería de 2 pasos. ¿Qué más decirles? El material de los tubos también va a depender, por supuesto, del fluido que se utilice. Los materiales más comunes son acero al carbono, los aceros aleados, los inoxidables, de bronce, bueno, hay varias, el Iconel, el Monel, hay varias aleaciones un poco más específicas. Y también puede llegar a ser para medios muy agresivos grafito, titanio, vidrio, ¿sí? Las placas portatubos, y los cabezales generalmente son del mismo material que los tubos, ¿sí? O con la misma resistencia, son recubiertas, si no. Y la carcasa de los intercambiadores generalmente son de acero al carbono, y también puede ser que sean recubiertas esas carcasas en el interior, por supuesto. Cuando los diámetros de la carcasa son menores que 24 pulgadas, se puede usar un caño estándar, ¿sí? Si no, si voy a diámetros más grandes, seguramente voy a tener que usar chapa, ¿sí? Bien, cuando los materiales, sea por ejemplo, de los tubos y la carcasa son distintos, se usan juntas, ¿sí? Juntas de expansión. Y todo lo que sea las varillas, esto no es la varilla, esto es un bafle longitudinal, pero las varillas, los bafles, todo lo que va en contacto con la carcasa, normalmente es del mismo material que la carcasa, ¿sí? Los diámetros de los tubos, generalmente, vamos a hablar de tubos de 3/4, 1 pulgada y media, eso sería lo más normal a encontrar en la industria, ¿sí? Pero también podría tener de 2 pulgadas, por ejemplo. Hasta ahora esto, y lo siguiente que nos queda ya es hablar de qué tipos de carcasas, qué tipos de cabezales, etc. Entonces, ahora corto acá y les grabo otro video con el resto para que no se haga tan largo.